os voy a hablar de las opciones de tratamiento dentro de esta mesa tan completa de infección de la malla quirúrgica. Y, a ver, nadie pone en duda el papel de las mallas en la cirugía de la pared abdominal. Forma un antes y un después, pero cuando se nos infectan realmente supone una verdadera pesadilla tanto para el cirujano como para el sistema sanitario. No solamente porque su gran variabilidad de manifestaciones, de formas de presentación, nos hace muchas veces dudar, porque sus manifestaciones a veces son muy tardías, sino que además dónde coloquemos la malla o el tipo de microorganismo que la infecte o las complicaciones asociadas van a cambiar mucho el manejo de la misma. Esto ya lo he comentado, las incidencias, las compañeras, de los tantos por cien que se infectan. En cierto modo son bajitos y cuando usamos la laparoscopia mucho menores, sobre todo cuando hablamos de hernias inguinales, cuya incidencia en laparoscopia es menor del 1% y en abierta no llega al 8%, entre el 1 y el 8%. Pero tenemos las mallas que, como vemos, forman parte de una parte, se considera infecciones de herida quirúrgica profundas y, por tanto, sus tiempos de seguimiento deberían ser mayores que los posoperatorios habituales, ya que pueden manifestarse de forma tardía. Pero ya tenemos el problema. Y entonces, ¿qué hacemos cuando lo hacemos y siempre hacemos lo mismo? Pues bueno, tradicionalmente hemos quitado la malla y un cierre primario. Todo el mundo está de acuerdo en que eso funciona, pero algo falla cuando hay tantas terapias que se están implementando, estudiando, intentando cambiar. Esto me lo voy a saltar porque lo voy a ir contestando a lo largo de la presentación y vamos un poco justos de tiempo. Tenemos dos bloques de tratamiento en estos casos, el tratamiento conservador o quitar la malla, como es el tratamiento clásico. Cuando hacemos un tratamiento conservador, nuestro objetivo es mantener esa malla que hemos implantado para reparar la pared, porque no solamente queremos tratar la infección, sino evitar que recidive y además evitar conseguir una correcta integridad de la pared abdominal a largo plazo. Por tanto, será ideal este manejo en aquellos pacientes estables con mallas macroporosas, con clínicas de corta duración y con localizaciones o bien sublase o bien onlase. Son las que mejor responden y, sobre todo, si no tienen fístulas intestinales asociadas. Se basa en tres grandes bloques: la antibioterapia, un drenaje y una terapia de presión negativa. La antibioterapia tiene que cubrir los gram positivos sobre todo, pero tenemos que tener en cuenta también dónde hemos puesto esa malla primaria, porque en el estudio de Franchi del año pasado ya ven que, cosa que todos sospechábamos, contra más cerca de la piel esté la bacteria, más cantidad de Staphylococcus se aíslan, mientras que a medida que hay planos más profundos, como intraabdominales o preperitoneales, hay más cantidad de enterobacterias o enterococos. Por tanto, la cobertura antibiótica tiene que ir dirigida a donde esté colocada la malla quirúrgica, así como también al paciente, porque pacientes inestables o inmunodeprimidos necesitarán coberturas más amplias. Deberíamos tomar siempre un cultivo para poder ajustar la antibioterapia, que inicialmente la pondremos intravenosa, a una vía oral en cuanto se pueda. ¿Cuánto tiempo? Pues normalmente unas 2 o 3 semanas, si controlamos el foco. Si no controlamos el foco, pues hasta 3 meses. Y se pueden hacer pautas más cortas cuando hemos extirpado completamente la malla y tenemos certeza 100% de que el foco está controlado. Hay una situación, que es esto de la supresión crónica, que son pacientes inoperables en los que mantendremos una antibioterapia de por vida porque no podremos hacerles ningún tratamiento agresivo. El segundo bloque, el desbridamiento, ya sea radioguiado o quirúrgico de toda la vida. El radioguiado nos viene muy bien para hacer cultivo, sobre todo, pero es cierto que no desbridas la cavidad, solamente la drenas. Y, por tanto, tiene unas tasas de fracaso bastante altas, que oscilan de entre el 55 al 84%. Mejoran cuando haces una instilación continua de gentamicina, pero necesitas estar instilándola durante 5 o 6 semanas. Tienen un riesgo de fístula de 2,5 y mantienen unas infecciones latentes. Pero si falla, siempre podemos pasar al desbridamiento quirúrgico, que es el que haríamos muchos de primera opción. Eliminamos los detritus, las colecciones, tomamos cultivos. Nos sirve tanto para infecciones crónicas como agudas y nos permite la séresis de los sinus crónicos y de todo el tejido contaminado que encontremos. Hay que asociar un lavado exhaustivo y la herida pues queda abierta o colocamos una terapia de presión negativa. Esta la podemos poner de inicio cuando desbridamos o bien si fracasan las curas simples y no controlamos la contaminación.
se ha visto que la terapia de presión negativa aumenta la migración fibroblástica, disminuye el edema, estimula la perfusión, elimina exceso de fluido y tiene un efecto antibacteriano asociado cuando hablamos en campos con malla. También podemos utilizarla como terapia puente en el caso de que nos veamos abocados a extirpar la malla. Se cambia cada 2 o 3 días a una presión habitualmente de 125 en la mayoría de estudios y nos permite un cierre de ferido cuando el cultivo nos sale negativo y hay un buen tejido de granulación. Cuando se emplea este sistema, se ha visto que el dolor a largo plazo, los síntomas abdominales y la satisfacción del paciente es el mismo que si no empleara en pacientes con infección de malla, como en aquellos que nunca se les ha complicado la cirugía herniaria. Por tanto, eso pues, hay que tenerlo en cuenta. Tiene un riesgo de fístula que se puede minimizar con el uso de láminas antiadherentes o esponjas preparadas para esto y tiene una alta tasa de rescates, pero prolonga la estancia hospitalaria porque en muchos casos los tratamientos no pueden ambulatorizarse y requiere recambios habituales. Algunos detractores hablan de altos costes, que es cierto, el dispositivo es caro, pero la explantación de la malla y las cirugías que requiere y los ingresos son mayores. Por tanto, coste efectivo no sale rentable. En este estudio de nuestro moderador, pues se confirma un poco los resultados, ¿vale? Es una revisión sistemática de estudios, pues, de la calidad de moderada, como todos los de este tema, en la que se ve que la mediana es de un 91% de rescate de la malla quirúrgica y los tiempos son unos 2 meses hasta la curación completa. Cuando vemos los resultados un poco más de cerca, lo que vemos es que los que menos tasa de rescate de la malla presentan son aquellos que tienen mallas o de PTFE o de localización intraperitoneal o combinadas de polipropileno o otras mallas microporosas. Entonces, de la misma línea, el estudio de Franchi del año pasado, también valorando los factores predictores del fracaso del tratamiento conservador, ven que las múltiples cirugías abdominales, los síntomas crónicos, la localización intraperitoneal y la presencia de fístulas son factores que claramente favorecen el fracaso del tratamiento conservador, mientras que la localización retromuscular de las mallas y la antibioterapia son factores protectores. Cuando se hace el estudio multivariable de estas, se ve que las múltiples cirugías abdominales previas, la clínica crónica, así como el efecto protector de las mallas retromusculares permanece estadísticamente significativo. Por tanto, ¿siempre usaremos un tratamiento conservador? Pues siempre que se pueda. ¿Y cuándo podremos? Pues en las mallas macroporosas de monofilamento con clínicas de corta duración, de localización sublay o onlay, que tengan un cultivo con una flora habitual y idealmente que sea la primera reparación. Y serán poco subsidiarios a realizarlo aquellas mallas que se hayan empleado microporosas de multifilamento en infecciones crónicas, con mallas intraabdominales, contaminación por estafilococcus metilresistente o hongos y en pacientes multioperados. Pero bueno, nos ha fracasado el tratamiento conservador y porque nos persiste la infección durante más de 6 o 8 semanas, algunos artículos hablan de 4, y no se nos ha integrado la malla. ¿Y entonces qué hacemos? Pues tenemos que plantear ya la explantación de la prótesis. Cuando la quitamos, el defecto que nos deja es mayor que el inicial. Las tasas de recidiva son mayores, hay riesgo de lesión visceral y de fístulas, hay más agresividad quirúrgica, más tiempo, más estancia, más complicaciones. Por tanto, lo ideal pues, es intentar evitarla lo máximo posible. Será de primera elección en pacientes inestables, que tengan fístulas intestinales o en los que haya fracasado el tratamiento conservador y se suele recomendar también en mallas de PTFE, de poliéster, microporosas, en infecciones por marcha y hongos o localizaciones intraperitoneales de la malla. Entonces, ¿qué hacemos? Pues quitamos la prótesis, pero ¿la quitamos del todo o solo un trocito? Pues depende si prefieres aumentar la recidiva o una infección crónica mantenida. En este estudio, una revisión sistemática de 2022, se vio
que las infecciones de sitio quirúrgico, la formación de sinus crónicos posterior, la tasa de reintervenciones eran mucho superior cuando se realizaban exéresis parciales comparados con las completas. Y aunque la recidiva herniaria era evidentemente mayor cuando hacías una exéresis completa, no era estadísticamente significativa. También hay que decir que algunos de los estudios que se analizaron, los seguimientos pues, no eran demasiado largos. Esto es lo mismo que acabo de explicar, pero vamos un poquito con el tiempo justo y lo pasaremos. En cuanto a los sinus crónicos, simplemente comentar que están presentes en 3/4 partes de las infecciones crónicas y que requieren una exéresis completa en bloque del sinus. Es más frecuente cuando hacemos resecciones parciales que vuelvan a salir y el azul de metileno podría maximizar la exéresis completa. Y es una herramienta terapéutica barata que tenemos todos. En las fístulas enteroprotésicas pueden debutar de forma precoz o tardía. Precoz sale caca por la herida y crónica hace una infección de malla crónica. Es el responsable del 28% de las infecciones de malla crónicas y a veces nos genera dudas de su presencia y podemos optar a un TAC o un fistulograma para confirmar. Siempre hay que resecar el asa intestinal afecta y en algunos estudios se ha planteado hacer una resección parcial de la malla cuando ésta está en localización extraperitoneal y está perfectamente integrada. Pero lo que sí que sabemos es que no está indicado una reparación con prótesis en el mismo acto quirúrgico cuando hay una fístula intestinal asociada. Optaremos a una reconstrucción diferida o una técnica híbrida que ahora comentaremos. No todas las mallas hay que quitarlas, pero cuando decidamos que hay que quitarlas tenemos que demorarlos solo el tiempo necesario para optimizar al paciente y conseguir el mejor resultado posible. Y una vez quitada la malla, tenemos que cerrar el defecto. Entonces, nuestro objetivo principal es un cierre fascial. Lo podemos hacer con todas las técnicas disponibles, con cierres simples, separación anatómica de componentes, TAR, colgajos. No siempre podemos hacer la reparación cuando hay una infección de malla. A veces tendremos que hacer un cierre diferido y ahora iré explicando algunos puntos sobre cada una de ellas. El cierre primario es el preferido cuando realmente tenemos un campo contaminado o pacientes inestables, pero solo podemos realizar cuando las heridas son pequeñitas y los tejidos no están retraídos y dan de sí. Por tanto, muchas veces no es posible. Podemos optar también a una sutura de la neofascia fibrótica, que es ese tejido provocado por la inflamación crónica de la malla, que, por ejemplo, en las hernias inguinales da bastante buen resultado, o realizar una hernia ventral planificada, que es lo que conocemos como eventración encubierta, con el fin de hacer un segundo tiempo quirúrgico en algún momento. Entonces, ¿cuándo realizamos la reparación? Pues podemos hacerla, quitamos la malla infectada y la reparamos en el mismo momento, o bien hacemos una reconstrucción diferida. Lo normal y tradicional es que la hagamos pasados unos meses, cuando la infección está controlada. Pero también podemos hacer un delayed immediate, que es un manejo híbrido en el que controlas la infección y pasan un par de días antes de la reconstrucción. En cuanto al single stage, se puede reparar con técnicas no protésicas y protésicas, pero si la hernia que generó esa reparación que se nos ha infectado ya precisaba una malla, es probable que para conseguir una restauración de la pared abdominal a largo plazo necesitamos colocar otra. ¿Qué pasa? Que en estos campos has limpiado muy bien el campo quirúrgico, pero realmente había una infección activa. Por tanto, estaría recomendada una malla con una buena respuesta a la infección y se recomiendan mallas biológicas o biosintéticas. Hay que colocar la malla en un plano en el que no estuviera la infectada y tenemos que tener algún plano virgen para poder hacerlo. La delayed immediate, drenas, desbridas, pasan 3-10 días y cuando todo está muy limpio y muy controlado decides hacer la reconstrucción con malla. También se recomienda, aunque no hay consenso en si biológica o biosintética, una de estas dos. Tanto en esta como en la del single stage conseguimos disminuir la estancia hospitalaria y de forma significativa la estancia hospitalaria global y las complicaciones completas
o sea, de todos los tiempos quirúrgicos. El stage repair, que es el habitual, está indicado en las fístulas complejas, en la contaminación en pacientes inestables y en mallas infectadas de localización intraperitoneal, microporosas o de PTFE, porque no tenemos la seguridad de haber podido controlar del todo la infección. Por tanto, en un segundo tiempo, pasados meses, la tratamos como una hernia de novo, optimizándola como si fuera una nueva hernia con todo el armamento terapéutico disponible que dispongamos en nuestros centros. Entonces, este artículo publicado a principio de mes, que quería mostrarlo así por encima, porque valoraron todos los pacientes que habían extirpado la malla, de los cuales la mayoría solo habían quitado la malla, algunos habían hecho un cierre primario, otros no habían encontrado malla porque venían de otros centros que habían ido ya haciendo pequeñas exéresis, y 4 pacientes hicieron una reparación inlay con una malla de Vicryl. De todos ellos, tras 6-7 semanas de curación, que es más o menos lo que tardan en curar, solamente el 34,9% de ellos recidivaron, con unos seguimientos de más de 4 años en algunos casos, y un 65% los mantienen en observación. Con esto hay que ser prudentes porque incluyen tanto hernias inguinales como hernias ventrales, y las inguinales tienen una mejor respuesta a un cierre simple, como hemos dicho antes. En cuanto a las mallas resistentes a la contaminación, tradicionalmente han sido las biológicas las más utilizadas por muy buenos resultados en laboratorio, pero que no se han demostrado en vivo. Se reabsorben muy pronto, se reabsorben demasiado pronto, no se integran bien y provocan más complicaciones abdominales que precisan de cirugías que las mallas que las biosintéticas, y tienen unas tasas de recidiva muy altas. Las biosintéticas, hablaré de la polihidroxibutriato porque es la más empleada en nuestro medio y porque tiene la reabsorción a más largo tiempo. Se reabsorbe pasado el año. Tiene unas tasas de recidivas similares a las de polipropileno, y estos datos se mantienen en campos contaminados, no como las de propileno, que tienen más recidivas en campos contaminados. Tenemos opciones con capas de hidrogel para colocarlas en contacto con las asas, y nos permiten rescates de presión negativa como si fuera una malla de polipropileno. Responden muy bien al tratamiento conservador si se infectaran. De hecho, en este estudio de 2022, que también este estudio es un metaanálisis de estudios de calidad, lo que se vio es que las cirugías que se infectaba la malla y que requerían explantes, que fueron 79, ninguna de las que se habían reparado con biosintéticas requirió el explante de la malla, y que tanto las infecciones quirúrgicas como las recurrencias herniarias como las reintervenciones por otros motivos fueron menores cuando se empleaban mallas biosintéticas en campos contaminados. No es específicamente la reconstrucción de mallas, pero sí de los campos contaminados. ¿Y dónde la ponemos? Pues ya lo han dicho mis compañeras, retromusculares siempre que se pueda, en un espacio diferente cuando haces un single stage, y si tienes que colocarlas on-lay es saber que tienen más afectación cutánea, y si las tienes que colocar, y sobre todo evitar la colocación en puente, porque tiene más tasas de recidiva y es un factor independiente en campos contaminados de recidiva. Por tanto, esto es lo mismo, simplemente para hacer una idea, una imagen mental de las mallas y tenerlo claro, porque en el stage repair a los 6-9 meses podemos poner la malla que queramos, la contaminación está más que controlada. Un pequeño inciso de la región inguinal, porque no hay guías de consenso en este tema, excepto esta guía de consenso sobre la infección de la malla a nivel de la hernia inguinal. Y en la hernia inguinal sí que no se aconseja una reparación en el mismo tiempo quirúrgico ni un híbrido. Se recomienda un manejo escalonado porque responden muy bien al cierre parcial, al tratamiento conservador, y las tasas de recidiva tras un cierre primario son bajitas. Es verdad que los estudios son de evidencia moderada en este punto concreto, pero es bastante consistente. Y la laparoscopia se puede emplear en cualquiera de los puntos que hemos hablado. En el tratamiento conservador para el drenaje en caso de mallas intraperitoneales o preperitoneales. En la exéresis de malla, pues si es de localización intraabdominal, pues también.
Y en la reparación, pues si en vuestro centro hacéis reparaciones laparoscópicas, es como una hernia de nuevo, no habría problema. Por tanto, aunque aquí hay mucha letra, básicamente cada paciente requiere un tratamiento individualizado, personalizado, dependiendo de su malla, de su localización. Si tenemos una malla de PPL, de localización subley o onley, con una contaminación normal, iniciaremos un tratamiento conservador. Con una antibioterapia de amplio espectro de inicio intravenosa y podemos asociar una terapia de presión negativa que mejora mucho los resultados. Seguimos optimizando al paciente si decidimos quitar la malla. Y también lo personalizamos el tratamiento. En pacientes inestables será de primera opción y en pacientes con mallas de riesgo, multioperados, con infecciones por hongos o MRSA o localizaciones intraperitoneales también debería ser nuestra primera opción. El rescate del tratamiento conservador es una indicación clara y mejor una exéresis completa que parcial, aunque no hay que, a veces en estos casos una parcial es necesaria y es lo que hay. Puede precisar resecciones intestinales asociadas y en cuanto a la reconstrucción, en esta sí que es fundamental optimizar al paciente porque tienes más tiempo si haces un manejo escalonado. Si conseguimos hacer un manejo en el mismo tiempo quirúrgico o bien un híbrido, reducimos mucho los tiempos de la estancia hospitalaria, las complicaciones, los costos y, por tanto, pues la satisfacción general del paciente y del sistema sanitario. Pero precisan que haya un muy buen control de la infección, que haya un plano anatómico disponible y que en tu centro tengas mallas que sean resistentes a la infección, preferiblemente biosintéticas. Evitar siempre la localización inlay para la reconstrucción definitiva y nada más. Creo que no me he dejado nada.